Qué rico saludarlos a todos ustedes. 3 minutos, dedícale a Dios en este día. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de este día nos lleva a reflexionar en torno a la voluntad del Padre y a poner en práctica su obra, sus palabras. 3 momentos que quiero que analicemos. El primero de ellos: no todo el que me diga Señor, Señor. Es decir, no basta con decirle Señor, aquí estoy. No basta con decir creo en ti. No basta con decir yo voy a misa de vez en cuando. No basta con decir yo me confieso o comulgo o hago oración o creo en Dios. No es suficiente. No es suficiente con decirle Señor, Señor. Y nos pide y nos aclara 2 situaciones bien claras que hay que tenerlas presentes en nuestra vida. La primera de ellas: cumplir la voluntad de Dios. Parece fácil, pero en la realidad es muy difícil. Hacer la voluntad de Dios en nuestra vida es realizar lo que nos corresponde hacer a nosotros. Pero no solo eso, sino que después de yo hacer todo mi esfuerzo, lo demás lo dejo en las manos de Dios, porque es su voluntad. Señor, mi voluntad es llegar y tener buena salud, pero resulta que Dios tenía otro camino y fue todo lo contrario. Me quitó mi salud, o me enfermé, o sufrí un accidente. Bueno, en fin, miles de historias que podemos contar. A veces que la voluntad de Dios no coincide con la tuya, y ahí entramos en conflicto. Y ahí vuelve de nuevo la pregunta, Señor, Señor. Pero viene la otra invitación que nos hace: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Es decir, nos da 2 señales: escucharlas y ponerlas en práctica. Escuchar se refiere a entender. Cuando usted y yo escuchemos la palabra de Dios, hay que entenderla para ponerla en práctica en nuestra vida. Y desafortunadamente muchas personas, primero, no la entienden, y segundo, no la saben poner en práctica porque no la han entendido. Observo muchas personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero cuando llega el momento de ponerla en práctica, sus acciones, sus decisiones, sus actitudes, su manera de comportarse, es todo lo contrario a que no ha escuchado la palabra de Dios, y mucho menos ponerla en práctica. Conozco otros que son muy creyentes y se dan muchos golpes de pecho, pero cuando llega la voluntad de Dios a sus vidas, a través de la pérdida de un familiar o una situación difícil, una dificultad, se olvidan de la presencia de Dios. Es más, comienzan a cuestionarlo, comienzan a dudar si existe, comienzan a pensar que Dios los ha castigado. Justo hoy quiero invitarlos para que se conecten y observemos a las 8:30 hora de otros países, Colombia, México, y 7:30 hora de Estados Unidos, especialmente hora central, la parte de Chicago. 7:30. Vamos a tener hoy un testimonio de Julieta, donde en un año ella perdió a su papá, perdió a su esposo, perdió a su hijo y perdió a su mamá. Todo esto sucedió en un año. ¿Y sabes cómo ella desde su vida ha aprendido a hacer la voluntad de Dios y a poner en práctica y escuchar su palabra en medio del dolor y en medio de las dificultades? Ojalá hoy no se vayan a perder ese
espacio que tenemos en Oren para no caer, hoy día, en este momento, ahí lo van a encontrar. Vamos a estar conectados transmitiendo este programa, y si lo escuchan en otro momento, ojalá lo vean y miren el testimonio de ella en su vida y en su realidad, cómo asimiló, vivió y escuchó la palabra de Dios en medio de tanto dolor. Así que podemos hacer la voluntad de Dios, podemos poner en práctica su palabra y su obra en medio de las fragilidades que todos nosotros tenemos. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día. Y que sea el Dios Todopoderoso que los acompañe y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.